Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Primero quería dar la bienvenida a todos los que están además, se van a conectar a través de el Facebook y las distintas redes sociales que van a estar transmitiendo, también los medios de comunicación. Creo que es más que un evento, un encuentro muy importante de cara al país. Quiero agradecer al diputado Elías Mata, que es el presidente de la Comisión de Energía, que estaba dando un trabajo además muy importante con lo que ha sido la Comisión del Plan País, el desarrollo energético, la denuncia también, que ha sido importante, y la visibilización de la crisis en Venezuela. Por supuesto, al ingeniero Sajo y, por supuesto, a nuestro economista y amigo experto en materia, el economista José Toro Hardy, que ha sido muy importante no solamente para el desarrollo del Plan País, sino para la industria petrolera en Venezuela. Para mí es un honor compartir con ustedes. Estoy seguro que todos los que nos van a ver muy interesados en la situación no solamente petrolera del país, con respecto a la destrucción que ha representado la industria petrolera en Venezuela y para la región, también debo decir, para nuestros aliados, para los países con los cuales nosotros teníamos clara interacción. Lo más importante hoy es que todos los venezolanos quieren saber de la situación de la gasolina, de los inventarios, de la sostenibilidad, de las opciones que tenemos acá en un gobierno de emergencia nacional, más allá de la denuncia, que también tenemos una conclusión con respecto a eso y acciones a tomar por parte del gobierno encargado, por parte de la Asamblea Nacional. En definitiva, todos estamos padeciendo hoy de la falta de gasolina, todos estamos padeciendo hoy de la tragedia de un país con petróleo, ya no petrolero en este momento, sino con potencial petrolero hoy, de nuevo, como hace casi 100 años. Y lo importante que es que tenemos soluciones, que tenemos alternativas, como se vio, por ejemplo, con la OPS, que finalmente ha logrado aceptar la donación aprobada por la Asamblea Nacional. Lo importante es un gobierno de emergencia nacional que pueda dar respuesta, que pueda resolver, que pueda solucionar la crisis, porque la noticia que tenemos hoy no solamente es que es posible solucionar la crisis, sino que con un gobierno de emergencia nacional viene el abastecimiento de combustible, viene la reactivación de la industria petrolera, viene la confianza del mundo, viene la confianza de la industria, viene la confianza de los privados para poder invertir en Venezuela. La información adicional que va a moderar el diputado Elías Mata para hoy todos los venezolanos tienen preguntas obvias, nosotros responsabilidad y corresponsabilidad, porque la democracia vendrá con el esfuerzo de todos, la construcción de capacidades que hacemos hace más de un año, pero sobre todo el ejercicio de la mayoría de nuestra opción de futuro y de muchísimas gracias, ingeniero Hardy, Elías Mata, presidente de Energía. Damos inicio así entonces a este encuentro. Adelante, diputado Elías Mata. Buenas tardes, presidente. Gracias por darnos esta oportunidad y por compartir con todas las personas que hoy están conectadas a través de todas estas redes, que son un medio muy importante en este momento que está viviendo el país y la propia humanidad con este tema del COVID-19 y esta pandemia. Por supuesto, hoy vamos a tratar un tema muy importante para el país, que lo está viviendo Venezuela de manera abrupta, y la idea es conversar un poco. Quiero comenzar por saludar a estos dos expositores que tenemos hoy, estos dos invitados para este conversatorio, al doctor José Toro Hardy. El economista José Toro Hardy no necesita presentación, un hombre con conocimientos del área petrolera sin duda, y nos acompaña también una persona que ha aprendido a conocer y que es un extraordinario técnico, que es Juan Sabo. Fue ex vicepresidente de exploración y producción de la PDVSA Buena. Ha sido miembro del Plan País
Lo mismo que el doctor Toro Hardy, pues que ha sido ex miembro del directorio de PDVSA y uno de los pilares fundamentales en la construcción del Plan País Petrolero. Bueno, hoy, doctor, queremos conversar un poco qué está pasando, qué es lo que ocurre en Venezuela, cómo es que Venezuela, siendo un país petrolero con una de las reservas más grandes del mundo, hoy no tiene gasolina, a pesar de tener un complejo de refinerías que era capaz de procesar 1.300.000 barriles, esas 5 refinerías que fueron construidas en Venezuela, y resulta ser que hoy no tenemos gasolina. Entonces yo creo que el país necesita entender qué ocurrió, por qué llegamos aquí, por qué estamos en esta situación. Y yo quiero darle la palabra inmediatamente al doctor Toro Hardy, que sé que nos va a explicar muy bien por qué hemos llegado a esta situación. Así que adelante, doctor, y vamos a conversar este tema y para que también todos los que nos están viendo y escuchando puedan entender esta situación. Adelante, doctor Hardy. Por uno de los momentos más dramáticos de su historia. Lo que está ocurriendo es que nosotros somos un país petrolero que dejó de serlo. Lo que está ocurriendo es que nosotros éramos muy dependientes del petróleo y fundamentalmente del ingreso petrolero. Pero el ingreso petrolero es básicamente una combinación de cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende. Y ambas variables se han venido al suelo. Por supuesto, ya no tenemos ingreso petrolero, y ese ingreso petrolero, por cierto, nos aportaba el 97% de todas las divisas que le ingresaban a Venezuela. En la actualidad, eso ha cambiado notablemente. ¿Por qué hemos llegado aquí? Aquí tendríamos que detenernos para hacer una pequeña historia. Por allá en 1998, enero de 1999, Venezuela tenía una industria petrolera llena de futuro. En aquel momento se había completado todas las licitaciones correspondientes a la apertura petrolera, se habían suscrito contratos que habían sido sobre bases previamente, sobre una normativa legal previamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia, y después con bases mínimas de negociación que habían sido aprobadas por el propio Congreso Nacional. Y después se hizo un amplísimo programa de licitaciones tan transparentes que se transmitía en vivo por televisión. Y después, en los casos en que fue necesario, los contratos firmados se devolvieron al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional comprobase que se habían suscrito en función a las bases mínimas por ellos aprobados. Aquello ya estaba en marcha. De haberse cumplido aquellas inversiones previstas en aquella apertura, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. No habría crisis en Venezuela. Y sin embargo, la OPEP en su último informe nos habló de que la producción estaba en el orden de 622.000 barriles diarios. En informaciones más recientes de Reuters nos hablan de una cifra todavía mucho menor. Por supuesto, eso ha determinado una crisis tremenda en Venezuela. ¿Dónde empieza esta crisis? Yo me remontaría quizás hasta aquel paro petrolero terrible del año 2002-2003, cuando, según confiesa el presidente en aquella oportunidad, había dicho: yo mismo provoqué aquel paro. Lo dijo en presencia de todos los embajadores acreditados en el momento de presentar su informe anual y cuentas. Y aprovechando en el 2004, y aprovechando aquella situación, despidió 20.000 trabajadores de PDVSA. 15 años de experiencia y conocimiento, y si lo multiplicábamos por 20.000, por 15 años, eso implicaba 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Eso era el 50% de todo el personal de PDVSA, pero por cierto era el 75% de la nómina mayor, donde se acumulaba buena parte de aquel conocimiento. De ahí en adelante, PDVSA fue capaz de recuperar, al terminar el paro, el nivel de producción anterior al paro, pero jamás fue capaz de recuperar la extraordinaria tasa de crecimiento que venía arrastrando aquella empresa y que la había transformado de acuerdo con Petroleum Intelligence, la petrolera del mundo. Pues bien, ahí empieza el drama de la industria petrolera venezolana. En los años siguientes,
por circunstancias ajenas a Venezuela, por circunstancias que tenían que ver con los mercados internacionales, los precios del petróleo se disparan a niveles que nunca antes había soñado Venezuela. La cesta del país llegó a colocarse en cerca de $114 el barril. Y por supuesto estaba entrando una cantidad monumental de dinero al país y a pesar de eso no se estaban haciendo las inversiones ni para crear una economía sustentable, no se estaban haciendo las inversiones que requería la industria petrolera, no se estaban haciendo las inversiones de mantenimiento en todas nuestras instalaciones petroleras y particularmente en las refinerías. Y ellas empezaron a decaer y a decaer. Y a PDVSA le cambiaron su misión y su visión. Eso era una empresa diseñada para explorar, producir, comercializar, refinar y vender el petróleo. Y eso lo hacía de manera extraordinariamente eficiente. De acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo y de acuerdo con todos los indicadores de la época, era una de las más eficientes del mundo. Pero bueno, la destruyeron. En los años siguientes se mantiene, sin embargo, el nivel de producción más o menos hasta el año 2008, cuando se cambian las condiciones. En aquel momento, el impuesto sobre la renta se aumentó del 35 al 50%, la regalía se aumentó del 16,2% al 30% y la participación del Estado en aquellas empresas mixtas, sobre todo en la faja del Orinoco, subió al 60%. Quizás esas condiciones hubieran sido aceptables con precios del petróleo por encima de $100 el barril. Pero a partir del 2008 empezó a ocurrir lo que tenía que ocurrir. Se vino al suelo el precio del petróleo. Y a la medida en que se viene al suelo el precio del petróleo, se viene al suelo también la producción petrolera. Hoy en día hemos llegado a este drama de haberse mantenido las inversiones de la apertura petrolera. Dije antes que deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios y estamos produciendo del orden de 600.000. Eso es inmanejable para la economía venezolana y es inmanejable para la industria petrolera. Ahora, eso es en el área en la industria petrolera en general, pero vamos a ver específicamente qué pasó con las refinerías. Se dejaron de mantener adecuadamente las refinerías y en el personal con el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Una a una empezaron a tener accidentes, empezaron a tener paradas. El más dramático de todo fue aquel en el año 2012, cuando se produce aquel incendio en la refinería de Amuay, que por cierto nunca ha podido recuperarse de aquella situación. Y poco a poco las demás fueron cayendo también. La refinería de Cardón lleva 2 años parada. Cardón, Amuay, Bajonal y Bajo Grande conformaban el complejo refinador de Paraguaná, considerado en un momento determinado como el más importante del mundo. La refinería del Palito se vino al suelo. Todas las refinerías de Puerto de la Cruz, todas las refinerías se han venido. Y por lo tanto no estamos refinando, no estamos produciendo gasolina. Quizás hay alguna producción de gasolina cruda o de, no sé, naftas catalíticas allí en el complejo refinador de Paraguaná, pero gasolina de la que consumen nuestros vehículos no la estamos consumiendo. Estamos absolutamente dependientes de la importación petrolera. Pero quien venía coordinando la mayor parte de las importaciones era la empresa rusa Rosneft. Y Rosneft se fue de Venezuela. Y ya nadie la ha reemplazado y ya es muy difícil importar gasolina. Esto nos lleva a esta situación terrible donde esta gente decide hacer un contrato con Irán y empezamos a importar gasolina de Irán, que es lo que estamos viendo en este momento. Se trajeron 275.000 toneladas, que a razón de 8,4 barriles por tonelada representan algo menos de 1,5 millones de barriles diarios, que si estimamos un consumo de 100.000 barriles diarios da apenas para 15 días. Y sin embargo, a cambio de 15 días nos han metido en un problema geopolítico gigantesco, envolviéndonos con uno de los países más complejos del Medio Oriente, donde las tendencias chiíes han sido protagonistas a través de algunos partidos, grupos, organizaciones, incluso terroristas, de grandes problemas. Nosotros no nos merecíamos esa situación. Nosotros tenemos un futuro brillante como país petrolero y deberíamos retomar ese futuro. Pero bajo las actuales circunstancias eso es imposible. Porque habría que hacer enormes inversiones y PDVSA ya no cuenta con los recursos para poder hacer esas inversiones. Necesitamos, por tanto, tomar una decisión cuanto antes mejor, porque resulta que la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que la demanda mundial de petróleo puede seguir creciendo hasta el año 2040, pero después empieza a caer desplazado el petróleo por otros agentes de energía.
Por lo tanto, es importantísimo empezar a hacer las inversiones requeridas porque nos queda poco tiempo. Pero en este tema, yo prefiero que sea mi viejo amigo y compañero de luchas allá en PDVSA, Juan Sabo, quien nos explique esta situación. Ante muy buena su exposición, doctor. Yo quería añadir unas dos cositas rápidamente allí, que yo creo que fue uno de los daños también. Yo creo que, como usted mencionó, lanzar a la calle 20.000 personas con una experticia extraordinaria en materia petrolera fue definitivamente el inicio del desastre que estamos viviendo hoy en día. Y pareciera que el régimen tiene desprecio por la inteligencia. Eso es lo que uno a veces observa. Y, por supuesto, eso le hizo un daño fundamental a la industria petrolera, lanzar a la calle a esos 20.000 trabajadores. También hay que recordar aquel empeño que tomó el difunto presidente de romper la unidad del tesoro cuando comenzó con eso del millardito, que él quería que le entregaran un millardito. Venezuela se había manejado muy bien, todos los dólares que ingresaban al país iban al Banco Central directamente. Y luego el Banco Central le entregaba a PDVSA, mediante un fondo de funcionamiento, los dólares que ameritaba para la industria petrolera, para su mantenimiento, para los proyectos que estaba desarrollando. Eso fue roto y de ahora en adelante simplemente al Banco Central se le entregaba una parte de los ingresos en dólares que llegaban al país, y más de la mitad, escúchese bien esta cifra, de todos los ingresos petroleros que recibimos, que son alrededor de 1.000 millones de dólares, de acuerdo a las cifras que hemos calculado que ingresaron al Banco Central, la mitad de eso, aproximadamente 500.000 millones de dólares, los manejó directamente PDVSA. No pasaron nunca por un presupuesto nacional. Ese dinero fue manejado a través de los fondos, el Fonden, el Fondo Soberano, el Fondo Simón Bolívar, etcétera. Nunca tuvieron ningún tipo de control. Y por supuesto, se olvidaron de darle mantenimiento a la industria petrolera, como usted mismo lo dijo. Y un tercer elemento que también lo quiero señalar fue aquella ley, aquel decreto ley donde se expropiaron a todas las empresas privadas del oriente del país, del occidente y del oriente del país, que por supuesto eso también generó una caída de la producción de la industria petrolera directa de PDVSA. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a nuestro gran amigo Juan Sabo, si quiere agregar algo más sobre este tema, y bueno, vamos a ver cuáles son las soluciones, Sabo, tú que eres el hombre que has estado dentro de la industria, que la conoces, qué hay que hacer para que este país vuelva a tener gasolina. Te escuchamos, con gusto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente y compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me voy a dedicar más bien a la parte de los combustibles al mercado nacional. Acaban de escuchar a Pepe describir el diagnóstico de cómo llegamos a dónde estamos, complementado por el diputado, y en efecto ese proceso para efectos del mercado nacional resultó en que tenemos un déficit casi total de combustible en el mercado interno. La importación, tal como lo mencionó Pepe, que ha sido el paliativo para la falta de refinación nacional, se ha complicado ya que las empresas no están dispuestas a correr el riesgo de venderle productos a una empresa que esté sin crédito, toda endeudada y en estado de cesación de pagos. Entonces, poco a poco fueron cayendo las empresas que hacían la importación y al final el último fue Rosneft, como lo mencionó Pepe. Entonces, el gobierno ha decidido pues, hacer una especie de combinación un poco rebuscada para tratar de resolver el problema. Esa combinación consiste en la compra de gasolinas desde Irán, pagado aparentemente con lingotes de oro del Banco Central. Una compra que se hace a 13.000 kilómetros de distancia al otro lado del mundo en un país tan complicado como Irán.
Que por cierto es interesante de que Irán es un país severamente sancionado por los Estados Unidos, sin embargo tiene gasolina y tiene excedentes de gasolina. Por lo tanto, pareciera que se cae de Maduro culpar las sanciones de la escasez de gasolina al no tener ningún asidero, porque Irán tiene no solamente para su mercado, sino para exportar. En paralelo con estas compras, el régimen también implementó una especie de puente aéreo entre Teherán y Las Piedras en el estado Falcón, para traer materiales, repuestos y gente tanto de Irán como de procedencia china. Y el objeto de eso era de tratar de arrancar el centro refinador de Paraguaná, formado por las dos refinerías de Cardón y Amoay, refinerías que tienen 70 años de funcionamiento, pero que PDVSA no ha podido ni siquiera retener el personal esencial para operarla. Ahora, con la presencia de personal poco calificado nacional y con técnicos chinos y iraníes en el complejo, pues se ha convertido en una auténtica torre de Babel. No sé cómo se entienden entre ellos, pero no debe ser muy fácil. Entonces la pregunta es, esta combinación que acabo de escribir y la compleja administración y precios que fueron anunciados resuelven la problemática del país, y la respuesta a esta pregunta es que no, un rotundo no, y se trata meramente de un paño caliente, un paliativo para posponer el problema. Por un lado, Irán no puede continuar suministrando gasolina en forma continua porque ellos, bajo condiciones normales, apenas producen lo que su mercado interno consume. Y la razón por la que tuvieron este excedente que le vendieron a Venezuela fue precisamente porque durante el problema de la pandemia, ellos también paralizaron su economía y por lo tanto su producción no tenía consumo local, y no solamente llenaron sus almacenamientos, sino que no tenían donde guardar la gasolina, y entonces lograron, cual espejitos de los conquistadores, vender la gasolina al régimen de Venezuela. En efecto, pues llegaron, como dijo Pepe, llegaron 5 tanqueros, pues, 1 a Moai, 3 al Palito y 1 a Puerto Cruz. En el lado de la refinación nacional, como les mencioné con los vuelos, 14 o 18 vuelos que se hicieron del Medio Oriente para acá, la idea era de que después de consumido los casi 900,000 barriles de gasolina iraní recibida, que fueron no solamente gasolina, sino gasolina y realzadores de octanaje como alquilatos, se podría mejorar el octanaje y hacer la receta apropiada para formular gasolinas para el mercado nacional, al mezclar estos realzadores de octanaje con las naftas y precursores de gasolina que se producirían por la reactivación de la refinería de Paraguaná. Sin embargo, esta expectativa del régimen no tiene una gran probabilidad de éxito, por lo menos en mi opinión, porque la combinación de falta de servicios industriales confiables, el nivel tan avanzado de desmantelamiento de las plantas de procesos y sobre todo los más sofisticados, y la ausencia de operadores entrenados que son requeridos para poder mantener una operación en forma continua. No solamente se trata de arrancar una refinería, sino que hay que arrancarlo y mantenerlo operando día tras día. A todo evento, yo pienso que para poder hacer un proyecto como el que era la expectativa del régimen, se requieren por lo menos unos $600 millones y posiblemente 6 meses para su implementación. Por el lado administrativo de los anuncios, el esquema de precios diferenciales
una gasolina subsidiada y la otra gasolina a precios internacionales que lo designaron a $0.50 por barril, por litro, representa una invitación al contrabando interno de la gasolina, ni siquiera tiene que transportarla a través de trochas. Es una especie de Cadivi gasolinero. Inclusive yo en varios foros lo he llamado Gasdivi. Fomenta la corrupción, la venta que se hace en dólares fomenta la discriminación entre el pueblo que tiene acceso a dólares y el pueblo que no tiene acceso a dólares, y por el eventual requisito de la utilización del carnet de la patria, fomenta el control social a través de la venta de gasolina. Finalmente, la otra parte del anuncio fue que se identificaron unas bombas o estaciones de servicio selectas, unos 200 mencionó, para la comercialización a través de privados que comprarían su propia gasolina y lo vendieran en el mercado nacional, aunque no fue muy clara. Y de paso yo no soy abogado, pero sí es claro de que eso por ahora eso es una operación ilegal porque estaría violando la ley orgánica que reserva al Estado el comercio de los hidrocarburos, que por cierto fue una ley que se hizo durante una ley revolucionaria que se utilizó precisamente para expropiar propiedad privada. En todo caso, eso no está claro y en todo caso es una actividad en este momento, como dije, ilegal. Entonces, por las razones indicadas, yo creo que este esquema complejo correrá la misma suerte que todas las iniciativas anteriores que intentó el régimen durante los últimos años, pues eventualmente no tendrá resultado. Entonces, ¿cómo proponemos solucionar este problema estructural? Bueno, obviamente no hay muchas cosas que se puedan hacer mientras no haya un cambio de régimen. Apenas se restablezca la democracia en el país y en paralelo con ella, se levantarían las sanciones en base a que ya ha cesado la usurpación y mientras tanto, bajo el paraguas del Plan País, en la cual contamos con dos elementos, un plan táctico de emergencia y un plan de corto y mediano plazo, que es el plan de recuperación de la industria petrolera nacional. El primero es la transición de la desventura al progreso. La misma descansa en los hombros de un grupo de unos 150, 170 profesionales venezolanos, en su mayoría todos ex petroleros, pero la mayoría ex PDVSA, y que han sido los responsables de estructurar este proceso para ejecutar desde el día 1 el nuevo horizonte en colaboración con los empleados actuales de PDVSA que se dedican realmente a las labores petroleras diarias, asegurando así la necesaria continuidad operativa de la producción petrolera y su venta. Y eso desembocaría en el proceso del Plan País en sí, que es la recuperación de la industria petrolera bajo los extremos que, bueno, hemos descrito muchas veces en recientes foros virtualmente sobre todo. Inmediatamente al entrar el plan táctico de emergencia, se implementaría un intercambio comercial continuo, y la palabra continuo lo hago énfasis porque ese es una de las cosas de las que no han pasado ninguno de los procesos anteriores. Entonces se implementaría un intercambio continuo de venta de crudo y compra de gasolina y otros combustibles desde la costa del Golfo de Estados Unidos, total o parcialmente vía Citgo. Eso nos garantizaría la cantidad, la calidad y los mejores precios de mercado, porque tenemos que recordar
que la distancia entre el Golfo de México y Venezuela son apenas 3-4 días en barco y es el sitio donde se transa la mayor cantidad de productos derivados del petróleo y por lo tanto su precio es competitivo y además son las refinerías que mejor valoran nuestros crudos. Por lo tanto, sería un proceso que no solamente nos aseguraría tener acceso continuo a los combustibles, sino también realzaría los precios que recibiríamos por la venta de nuestros crudos pesados. Por la cercanía que les acabo de mencionar, este proceso en 15 días aproximadamente, de los cuales unos 6 se requieren para traer el tanquero a puerto venezolano y descargarlo, y el resto hasta los 15 días para la distribución dentro de Venezuela por vía de los poliductos de cabotaje y transporte terrestre. Y tendríamos entonces unos 100.000 barriles, que es la demanda real de gasolina, distribuido en las 1.300, 1.400 bombas que actualmente no solo existen, sino que existen y pueden funcionar porque hay un número que no están en capacidad de funcionar. Y tendríamos el diésel, unos 40.000 barriles de diésel que podrían ser alimentados a las plantas termoeléctricas para garantizar el flujo eléctrico, y eso mismo a su vez mantiene también la producción petrolera, que ha estado subiendo y bajando, sobre todo en el occidente del país por la falta de electricidad. Mientras se mantiene este proceso continuo de suministro confiable de gasolina y diésel, sabemos que los equipos que lo tienen que hacer no son suficientes. Sobre todo la parte más débil son los camiones cisterna y su equipamiento. Entonces, durante este periodo se implementaría o se complementaría el sistema de logística de distribución terrestre, y no solamente se complementaría, sino que tendría sus respectivos planes de mantenimiento y renovación, que es la única forma de mantener el proceso en forma continua. A la brevedad posible, entonces también se incorporaría personal con experiencia comprobada, empresas de servicio, empresas de tecnología para reconstruir en forma segura una parte del complejo refinador de Paraguaná hasta el nivel de procesamiento que satisfaga el consumo nacional completo a través de mecanismos de financiamiento creativo. En otras palabras, tratar de hacer esa reconstrucción sin requerir todas las inversiones del gobierno central o del que haga el ente nacional que haga el proyecto. Finalmente, yo pienso que se debe mantener un énfasis muy especial en la no discriminación en el despacho de gasolina, con una política de precios que minimice las pérdidas tradicionales del Estado, pero manteniendo un programa de subsidio directo al usuario hasta que se recupere su capacidad y poder adquisitivo. Y eso no se va a pasar hasta que pase hasta que logremos la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, que tiene su última oportunidad, gran oportunidad, como lo mencionaron los participantes anteriores, para reflotar la economía del país y lograr el bienestar de todos los venezolanos. Ese es lo que aspiramos, y creemos que una vez que haya la transición, efectivamente estamos confiados de que se puede lograr no solamente el suministro de la gasolina y los combustibles, sino la recuperación de toda la industria petrolera en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Sabo. Yo creo que hay varios puntos que tú señalaste que son muy importantes, que los que nos están acompañando en este conversatorio, para ir, digamos, redondeando las ideas. Y yo creo que la primera idea que yo quiero, digamos, que quede clara, en este equipo del Plan País, y lo mencionó el doctor Sabo y es testigo el doctor Toro Hardy,
se conformó un equipo de más de 150 especialistas. En algún momento llegaron a estar hasta 170 personas, entre hombres y mujeres, con mucha experiencia en materia petrolera, construyendo todo esto, todo este plan táctico, para el día después de cuando se inicia el gobierno de emergencia nacional. Hay un plan detallado día a día. Y uno de los detalles es ese que acaba de señalar Sabo. En 12 días, el país puede tener una normalidad en el suministro de la gasolina. ¿Cómo? Como lo explicó ya él. Vamos a utilizar a nuestra empresa Cinco para conseguir, pues, en el Golfo de México la gasolina que necesitamos, que está bien cerca y a los mejores precios. Y, por supuesto, venderlo o colocarlo en el mercado nacional a un precio que sea mucho más sensato, no este disparate que ellos acaban de hacer. Y ahí va la segunda conclusión, es que todo esto que señaló el gobierno, toda esta propuesta que ha hecho el gobierno, definitivamente es otra mentira, otra falsedad más. No va a solucionar absolutamente nada. Y la prueba de ello es lo que estamos viendo en estos días. Ya hoy se cumple el 4º día del anuncio y el caos es en todo el país. Porque esa diferencia entre la gasolina subsidiada y la gasolina a precios internacionales, estamos hablando de 20 veces su valor. Es como decía el compañero Sabo, aquí lo que va a haber es un gran bachaqueo ahora en la propia ciudad, en el propio territorio, sin necesidad de estarlo llevando para Colombia ni para ninguna parte. Si tú compras una gasolina a 0,025 centavos de dólar y la vendes a 0,20, bueno, la ganancia, eso es descomunal, así de sencillo. Entonces, esto lo que es un gasdivi, como lo señalaba el doctor Sabo, una corruptela, y lo peor del caso es que no hay gasolina. La gente pasa hoy en los chats y en todas partes, la gente andaba muy brava en Caracas porque estaban hasta 15 horas, 17 horas en las bombas de donde se paga la gasolina supuestamente a precios internacionales y no les colocaron gasolina porque no hay. Y en las subsidiadas lo que hay es una revendedera de gasolina terrible, mucho más caro que 0,50. Es decir, esta decisión que tomó el régimen no va a funcionar y ya se está observando claramente. Definitivamente, las soluciones las tenemos, son viables, pero en un gobierno de emergencia nacional. De eso no me queda a mí la menor duda, con las explicaciones que ha dado el compañero Sabo. A la vez, además de normalizar en 12 días el suministro de gasolina, iniciaremos también la recuperación de una parte del centro refinador de Paraguaná, a objeto de que podamos ir ya, digamos, produciendo nuestra gasolina directamente en Venezuela y, por supuesto, iniciar un proceso de incremento de la producción petrolera, y para eso ya estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la legislación, que lo mencionaba lo tocó el doctor Tora Hardy. Esta ley actual que hizo este régimen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 definitivamente no sirve. Es una ley obsoleta, una ley que no está adaptada a los nuevos tiempos, y por eso estamos discutiendo un nuevo proyecto de ley o iniciando con unas reformas iniciales, y estamos trabajando para que el gobierno de emergencia nacional, una vez que llegue, tenga todos los implementos para iniciar a trabajar con lo que tiene ya el plan país hecho y las leyes que necesita para implementarse. Vamos a hablar un poco, no sé si tiene algún comentario, doctor Torojano. Elías, quería hacerte una acotación que se me olvidó mencionar, que mientras no hemos podido poner suficiente gasolina en las estaciones de servicio, en El Palito acaba de llegar un barco de Cuba de Matanzas a ser cargado con gasolina, gasolina que no se va a distribuir en las estaciones de servicio en Caracas ni en ninguna parte del país. Y entonces me parece que ese efecto, que no es primera vez, sino que es un proceso repetitivo, pues también es una especie de desfalco al consumidor venezolano. Elías, estás en mute.
Voy. Es de verdad, es una cosa, un atropello lo que hacen con este tema de Cuba. Y ahora ha quedado Cuba, pero hay que recordar que este régimen, durante estos 20 años, tuvieron 2 boom petroleros, los más grandes de la historia de Venezuela. Eso no se nos puede olvidar, no se les puede olvidar a los venezolanos. Durante esos 2 boom petroleros, estos señores recibieron más de 630.000 millones de dólares, solamente en esos 2 boom. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero? Despilfarrarlo, robárselo, lanzarlos al baúl de la corrupción, esa es la verdad. Nos dejaron, cuando recibieron la industria, y eso es bueno recordarlo, esta era una industria petrolera que ellos recibieron cuando llegaron a Miraflores en el 98, producía, cuando estaban ustedes en la industria, Sao y el doctor Toro Hardy, entregaron una industria petrolera que producía 3.300.000 barriles aproximadamente. Bueno, y ahí está, dicho por la propia OPEP, apenas estamos produciendo 622.000 barriles. Dejamos de producir 2.600.000 barriles. ¿En qué cabeza cabe eso? Con todo ese dineral que entró a este país. Esto va a pasar a la historia como el peor gobierno de la historia de Venezuela. Yo no tengo la menor duda de eso. Destruyeron la fuente de los ingresos en dólares de Venezuela. El 96%, como lo dijo el doctor Toro Hardy, de los dólares que ingresaban a Venezuela dependían de la industria petrolera. Eso se acabó y lo destruyeron ellos mismos. Así que nosotros tenemos la gran responsabilidad junto con el presidente Juan Guaidó. Yo sé que él le ha puesto mucho interés a este tema y ha estado pendiente para que en el plan país todo este tema de energía sea bien detallado, bien hecho, que tengamos un plan listo con las leyes adecuadas para poder, a través del gobierno de emergencia nacional, implementar un plan de políticas públicas que le permita a los venezolanos volver a vivir en paz y con tranquilidad y con servicio, por el amor de Dios. Eso es lo que queremos. No sé si quiere agregar algo el doctor Toro Hardy. Mientras quite el mute, solamente quería recordar, y sobre todo para el beneficio de los jóvenes del país, que en PDVSA en sus buenos tiempos llegó a suministrar el mercado nacional, que era de unos 300 y pico mil barriles, y además exportar 350.000 barriles de gasolina de la mejor calidad. Quiero agregar un pequeño punto. Mira, el resultado de la gestión de este régimen es que hoy en día Venezuela es el país que tiene la mayor hiperinflación del mundo. Esa es la única. La mayor contracción económica del mundo, según cifras del Fondo Monetario Internacional, el mayor nivel de desempleo de la América Latina, y ya nos estamos acercando a Siria como el país con mayor número de migrantes, con más de 5.100.000 venezolanos que han tenido que irse de Venezuela. Los necesitamos, queremos que regresen. Pero además de eso, eso es lo que explica la urgencia que hay en reactivar la industria petrolera, porque el efecto multiplicador de las inversiones que hay que hacer en la industria va a ayudar, y en todos los demás sectores de la economía. Pero para eso es indispensable seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, un cambio de 180 grados en las políticas económicas, en las políticas petroleras del país, nada de lo cual se puede lograr si no hay un cambio urgente en el modelo político. Gracias, doctor. No, totalmente de acuerdo con esos señalamientos que usted hace. Yo estoy convencido que definitivamente Venezuela tendrá y tiene una nueva oportunidad. Como ustedes mismos han dicho, hay una nueva ola de unos 20 a 30 años de todavía de mercado para los hidrocarburos, y definitivamente nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad que otra vez nos está colocando la vida para que verdaderamente podamos relanzar este país, pero como usted dice, con un marco jurídico que le dé garantía, seguridad jurídica a los inversionistas, abriendo las puertas a los inversionistas para que venga a Venezuela a invertir. El Estado ya no tiene los recursos, necesita que los privados vengan a invertir, a producir y pagar sus impuestos, sus regalías adecuadas, y que nos dejen ingresos para poder atender a la gente adecuadamente, que haya verdaderamente un equipo de expertos atendiendo la industria petrolera como siempre ha tenido que ser, porque es que la industria petrolera es una industria que exige mucha experticia,
Y bueno, para eso estamos trabajando. Yo creo que eso es uno de los elementos claves del Plan País y que tenemos que tener claro, y es lo que tenemos que transmitir a los venezolanos. No hay duda de que con el inicio de un gobierno de emergencia nacional, Venezuela comenzará a dar los pasos necesarios para salir de esta situación terrible en la que nos encontramos. Hay esperanza, hay posibilidades, tenemos un plan para desarrollarlo, contamos con los recursos humanos para hacerlo y tenemos a un presidente que está dispuesto pues, a llevar adelante todas estas banderas. Yo quería señalar ya, hay una pregunta que siempre se nos viene, ¿qué le impide al régimen implementar, por qué las medidas que implementa el régimen nunca se pueden llevar a cabo? Bueno, yo creo que parte de ello lo explicaba el doctor Szabo. Definitivamente es un régimen que no tiene ningún tipo de credibilidad, no tiene posibilidad de llevar adelante, digamos, las políticas que lanza. Y yo no sé si el doctor Toro Harley quería agregar algo más sobre este tema, o el doctor Szabo. ¿Por qué este régimen, todo lo que se plantea, no le funciona? Mire, simplemente porque este es un régimen que ha acabado con las instituciones en Venezuela. Es un régimen que ha violado los contratos que ha firmado. Es un régimen que como consecuencia de esos contratos ha tenido que ir a múltiples arbitrajes internacionales, todos los cuales ha perdido la República. Es un régimen que acabó con la posición tradicional de Venezuela de ser considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable. Y es un régimen que acabó con la meritocracia, que había transformado a PDVSA en una de las empresas petroleras más exitosas del mundo. El país no se merece este daño terrible que le ha causado este régimen. Yo no sé si el presidente nos está acompañando para que nos hable de verdad qué impide que nosotros podamos iniciar estas soluciones y cómo caminamos hacia este gobierno de emergencia nacional que es tan urgente para el país. No sé si el presidente está acá, nos acompaña. Sí, estoy. Gracias. Gracias, diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento Nacional. Dura labor que ha tocado en estos 2 años, de mucha intensidad política, de ataque, de persecución, pero sobre todo de presentar un plan de alternativa al país. Muchísimas gracias, ingeniero Szabo, doctor Hardy, no solamente por el empeño, digamos, académico, sino práctico, de presentar un plan factible de recuperación de la industria petrolera, de recuperación de Venezuela en definitiva, una palanca importante que aún tenemos potencial. De nuevo, fuimos un país petrolero, somos un país con petróleo, pero somos un país sobre todo hoy con gente trabajadora, luchadora, y ahí está la diferencia hoy en Venezuela. Hoy temprano tuve reunión con los pensionados, con los adultos mayores, y todos dispuestos a luchar, no a esperar su pensión, no, a luchar por recuperar a Venezuela, como están luchando los estudiantes, como están luchando los rectores de las universidades, los profesores, y sobre todo todos los que estamos, no soñando, sino presentando una alternativa. ¿Por qué no puede recuperar la industria ni lo va a poder hacer la dictadura? Mire, lo voy a explicar de manera bien práctica, una elemental. Si usted tiene un vecino, que sabe que su vecino es traficante, que además es mala paga, y su vecino además está mal visto por la comunidad, que no le ha pagado al carnicero, que no le ha pagado todavía al que le vendió los muebles, y ese vecino viene a la puerta de su casa a pedirle prestado, ¿qué haría usted? Es elemental. Hoy la dictadura está señalada por narcotráfico. Maduro tiene una recompensa de 15 millones por narcotráfico y terrorismo. Narcoterrorismo. Destruyeron la industria petrolera. Y hay un tema más elemental aún. Esto es un gráfico muy sencillo. Un gráfico muy sencillito. Los países que más invirtieron en su industria petrolera en los últimos 10 años. ¿Para qué? Elemental. Para mejorar la producción de petróleo. Es decir, si usted producía 3 millones como nosotros producimos, queremos producir 5 millones. ¿Por qué? Porque mejora la ganancia al país y por ende vamos a invertir en nuestra gente. Elemental. ¿Cierto? Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela. Todos estos países invirtieron, en su caso, Estados Unidos invirtió casi 5.000 billones de dólares.
aumentó su producción casi 5 millones de barriles, 100%. Hoy, ¿cuánto produce Estados Unidos? Casi 10 millones o más de 10 millones. Al igual que Rusia, al igual que Arabia Saudita. El cuarto país del mundo, de la humanidad, que más invirtió en su industria petrolera fue Venezuela. Casi 300.000 millones de dólares para llevar la producción de casi 3 millones a 5 o 6 millones, que fue lo que propuso y lo que prometió para el 2000, ¿cuánto, Elías? 19, 18. Ya vamos a estar produciendo 6 millones de barriles. Bueno, fuimos el cuarto país y el único que retrocedió en la producción. Es decir, invertimos 300.000 millones de dólares, escuchen bien, 300.000 millones de dólares y estamos produciendo menos 2 millones de barriles de petróleo. Ni Houdini habría desaparecido tal cantidad de dinero y tal cantidad de millones de barriles de petróleo. El acto de magia más increíble de la humanidad lo hizo la destrucción de PDVSA y esta dictadura. Desaparecieron 300.000 millones de dólares y 2 millones de barriles de petróleo día. Eso fue lo que hizo. Por eso hoy no tenemos gasolina, porque se robaron el dinero. Por eso está preso quien fuera el tesorero Alejandro Andrade, que reconoció haber lavado casi 20.000 millones de dólares. Esa es la razón por la que hoy no tenemos gasolina y no la vamos a tener mientras esté la dictadura ahí. Y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a hacer cola. Y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a no tener agua. Celebro la actitud gallarda de los que han protestado, de los que han trancado las calles, de los que han protestado por falta de agua, por el exceso en el cobro de la gasolina. No vamos a encontrar gasolina regulada, no existe. La van a desaparecer, la van a contrabandear, se la van a robar. Porque es que es peor, creo que el porcentaje, ingeniero Sabo, es mayor incluso lo que era Cadivi. De 5.000 a 200.000 en 2 cuadras. ¿Cuál es el costo de transporte o producción? La opción que tenemos es construir un gobierno de emergencia nacional, que no va a llegar solo, que no va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, que solamente va a llegar con el esfuerzo que hemos venido construyendo. Hoy quiero recordarles, somos mayoría los que queremos cambio. Es mayoría de los países que nos respaldan. Lo vimos, por ejemplo, con la OPS. Apenas la OPS se enteró que la dictadura no iba a destruir o a quemar la ayuda humanitaria como lo hicieron hace un año, inmediatamente aceptó la donación del gobierno de emergencia porque tenemos credibilidad, porque tenemos el visto bueno de los que están protegiendo los fondos. No va a ser distinto con la industria petrolera. De 12 a 15 días, como lo decía el ingeniero Sabo y nuestro amigo y nuestro asesor, el doctor Toro Hardy, podemos resolver el abastecimiento de combustible. No solamente resolver el abastecimiento de combustible de manera regular, sino reactivar la industria. Hay un plan, como decía el doctor Elías Mata, diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, para en 90 horas, 90 días, 90 semanas, echar a andar la industria. Pero adicionalmente, miren, es doloroso para mí como venezolano, que crecía además escuchando que Venezuela era petróleo. Algunos hablaban de béisbol, algunos hablaban, por supuesto, del potencial en talento humano, hablando no solamente del béisbol, sino también del MIC, pero es muy doloroso ver hoy como, miren, no hay dólares, pero le regalan el petróleo a Cuba, como bien hacía referencia el ingeniero Sabo. Tenemos información de que en este momento hay un buque en Puerto Cabello llegando para llevarse gasolina a Cuba, que le regalan al régimen cubano, no al pueblo cubano, por cierto, al régimen cubano, auspiciador de dictadura, auspiciador de terrorismo también, de torturas, de cárcel a sus ciudadanos. Mientras que cobran en dólares por vía de los hechos, que no está en ningún lugar de nuestra Constitución, y sabemos que no le importa la Constitución a la dictadura, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo, no nos podemos quedar callados. La moneda de curso legal es el bolívar. Sigue siendo el bolívar. Que debemos proteger el salario del venezolano e indexarlo. Bueno, eso es otra cosa. Muy distinto a hablar de dolarización, porque aquí nadie gana en dólares. No hablemos de dolarización, por cierto, en Venezuela. Aquí nadie gana en dólares. Distinto que los precios los transformen en dólares para que los comerciantes, empresarios, incluso hoy la oligarquía y los enchufados se protejan en dólares. Muy distinto, muy distinto. Yo hablé hoy con los pensionados. Ninguno le deposita la pensión en dólares. A ninguno. A ningún profesor de la Universidad Central de Venezuela le llega la quincena en dólares o de la ULA.
A ninguno. Ninguna beca estudiantil llega en dólares. No está dolarizada la economía. Ellos destruyeron la economía y por supuesto se autorregula y todos buscan protegerse a través de moneda fuerte. Y en el caso de Táchira es el peso colombiano, o en el sur del país es el oro, o la grama, como lo llaman en el estado Bolívar. Así que aquí hay que decir las cosas como son. Se destruyó la economía, asesinaron al Bolívar y por eso, querido diputado Elías Mata, no van a poder recuperar ni la industria, ni la confianza, ni el respaldo de la gente, ni mucho menos, porque se robaron, como les explicaba de manera muy sencilla con este gráfico, absolutamente todo el dinero de la inversión. Desaparecieron la industria y nos toca a nosotros generar no un costo de oportunidad que tenemos hoy, que por cierto, que lo hablé en el World Economic Forum en enero, hablando del potencial de Venezuela, que sea de manera práctica y pragmática. ¿Cuánto es el costo hoy para la sociedad venezolana de una dictadura? ¿Cuánto es el costo para Latinoamérica de una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo? ¿Cuánto es? A nivel de sufrimiento humano, incalculable. 5 millones y medio de migrantes. Incalculable. La lejanía, eso no lo paga nadie. Los cumpleaños ausentes, los años nuevos, la familia, eso es impagable. Pero a nivel práctico, ¿cuánto estaríamos recibiendo en Venezuela si estuviéramos produciendo 3 millones de barriles diarios? Es decir, diariamente estamos dejando de ingresar a las arcas del país para devolverlo a Venezuela 2.3 millones diarios de barriles. Ojo, deberíamos estar produciendo 5 millones. Eso es un costo también de oportunidad, que se están robando también. ¿Cuánto era el comercio binacional con Colombia? Casi 6.000 millones de dólares al año. Hoy no llega ni a 100 millones de dólares. Hay un costo de oportunidad para Colombia también, sin contar lo que tiene que ver con narcotráfico, lo que tiene que ver con terrorismo, lo que tiene que ver con falta de oportunidades para nuestra gente. Y aquí para concluir, les agradezco infinitamente que el pueblo de Venezuela sepa no solo que hay alternativas, que las tenemos construidas, que tenemos la capacidad de interacción e interlocución con el mundo, que está bien estudiado el plan país y por supuesto de reactivación de la industria energética, porque atención con el gas doméstico, no solamente con la energía en el estado Zulia, Elías, la gravedad por la cual atraviesa nuestra gente, el sector energético podemos recuperarlo de manera inmediata. Por último, solamente un mensaje a nuestra gente. Miren, hay un término que recientemente han querido acuñar para la política, para la sociedad, que deriva de la tolerancia que tenemos que tener social, el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el rechazo absoluto al racismo, a la brutalidad policial, que está hoy tan expresado y tan visibilizado a nivel mundial, producto de lo que pasó hace unos días en Estados Unidos. Pero hay una que no podemos tolerar ninguno, que es, hablan de la palabra resiliencia, que la conocen muy bien, sobre todo nuestros amigos ingenieros, que es un término prestado o tomado de ingeniería de materiales, que es la capacidad que tiene un material de doblarse sin quebrarse para volver a su posición inicial. Hay cosas que no podemos tolerar como sociedad, hay cosas que no podemos tolerar como la sociedad que queremos construir, como la corrupción, como el abuso, como el atropello, como la opresión, no la podemos tolerar. Así que el gran llamado de los venezolanos es que no toleremos, a que nos rebelemos ante la injusticia, ante el atropello y el abuso, y que tenemos hoy más que nunca la responsabilidad todos. No es construir parte de esas capacidades a pesar del atropello, a pesar de la persecución, a pesar de los presos políticos. Hoy estamos en posición de recuperar a nuestro país y tenemos la responsabilidad histórica todos. Me pongo en primera persona, me pongo adelante, como siempre lo hemos hecho, de recuperar y podemos recuperar a nuestro país y con ello no solamente la industria petrolera, sino los sueños de tanta gente. Muchísimas gracias por este espacio. No podemos dejar de hablar de esto. Recordemos que no hay medios de comunicación, que lamentablemente esta interacción es vía internet, o afortunadamente, pero lamentablemente no tiene el alcance que quisiéramos que tenga, y debemos insistir en informar, en comunicar lo que nos están viendo, lo que nos vieron por las redes sociales, para poder que llegue el mensaje a todo el mundo, no solamente del potencial de recuperación, por supuesto de la crisis y la visibilización, no es por descontado que todo el mundo sabe, o que todo el mundo sabe lo que debe hacer, pero sobre todo lo que como sociedad nos toca hacer para recuperar a Venezuela. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga, seguimos adelante, pronto vendremos también, hablando de Dios los bendiga, veremos la resurrección de un país. Hoy todos sentimos que está
en proceso de muerte, sí, es doloroso, pero veremos la resurrección de un país, el renacimiento de Venezuela, que vendrá acompañado con la felicidad y la tranquilidad de todos. Esa normalidad perdida, no la nueva normalidad de la que habla el mundo, sino la normalidad real para nuestra gente. Así que muchísimas gracias y saludos a todos. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.